Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Aquí estamos en Entre Líneas con mucha información. Ha sido una semana cargada de noticias, signada por lo que ha sido la presentación del gobierno sobre sus medidas de seguridad, su gabinete de seguridad en pleno, con esa conferencia de prensa dando esas 15 medidas que ya fueron de alguna manera cuestionadas por el gobierno. Nosotros, a propósito de esas medidas, nos vamos a detener en algunas de ellas, con algunos detalles interesantes como es el de la regulación de los contenidos. Pero además, vamos a conversar con una persona que trabajó mucho en materia de seguridad, estando en el Frente Amplio, pero ahora estando en la oposición. En instantes la entrevista con el senador Jorge Saravia para conversar a propósito precisamente de lo que se vivió en estas horas, la presentación oficial de las medidas de seguridad del Poder Ejecutivo administrado por José Mujica. Además, otro de los temas por estas horas, está negociando con Jazz, esta empresa canadiense, la posibilidad de que capitalice los 35 millones de dólares que faltan para Pluna. Se ha conversado mucho sobre la salida de Leadgate, qué pasó con Matías Campiani, lo que dijo cuando se fue, cómo es el proceso ahora de transición, qué pasa con el fideicomiso, qué pasa con el plan de negocios. Bueno, varias preguntas que se las vamos a formular esta noche aquí en estudios al presidente precisamente de Pluna, al contador Fernando Pasadores. También vamos a hablar sobre el tema de la salud y la emergencia sanitaria que reclaman los médicos, una reunión del Comité Ejecutivo de los Galenos que se pronunció en este sentido. Vamos a contarle precisamente de qué se trata y por qué los médicos dicen que estamos nuevamente ante una emergencia sanitaria. A eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorena Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, el MPP definirá el próximo sábado el futuro del espacio 609, donde puede decidir que los grupos que no apoyaron la candidatura de Ernesto Agassi en las internas del Frente Amplio no sigan como aliados. Vamos a ver qué pasa con esa interna. Además, un dato imperdible. Ustedes saben que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, después de los llamados a sala, se ha complicado, pero hay un detalle no menor. ¿Ustedes saben cuántos pedidos de informes hay desde el Legislativo a los diferentes ministerios? Bueno, la cifra les va a llamar la atención y se van a enterar esta noche aquí en Entre Líneas. Ahora saludo a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. En una segunda intervención vamos a hablar del puerto de aguas profundas allí en el departamento de Rocha. ¿Por qué se espera con muchas ansias por parte del gobierno la llegada del primer ministro chino Wen Jiabao en las próximas horas? Bueno, nos metemos de lleno a propósito de las medidas, estas medidas de seguridad presentadas por el Poder Ejecutivo. Y en el arranque con Nicolás me voy a detener en una que tiene que ver con la regulación de los contenidos, las imágenes que anunció el gobierno en esta conferencia de prensa. Sobre eso ha trabajado Nicolás y tiene algún dato interesante para contarnos, Nico. Claro, porque es uno de los temas que más críticas ha generado desde la oposición. Ese cangrejo abajo de la piedra que dijo el senador Jorge Larrañaga en torno a los anuncios del gobierno. Bueno, la idea del Poder Ejecutivo es sobre este asunto trabajar en dos vertientes. Por un lado, convocar a una especie de consejo de ética del cual van a participar representantes sindicales de la prensa, los medios o gerentes de los medios de comunicación, de los canales de televisión, y allí lo que se buscará establecer es un criterio para el tratamiento de las imágenes violentas, en especial las imágenes de la rapiña, los asesinatos, y todos con el recuerdo de lo que pasó en el restaurante La Pasiva allí en 8 de octubre. Por otro lado, lo que se va a buscar es el fomento de ciertos valores que desde el Poder Ejecutivo perciben no están muy presentes en las pantallas de televisión y se quieren buscar los espacios para, por vía de una ley, poder darle cabida justamente a ese tipo de mensajes. Bueno, vayamos por parte. Si te parece, hablamos un poquito a propósito de ese compromiso ético que se buscará con los periodistas. A ver. Bueno, el organismo que va a estar encargado de llevar adelante las negociaciones y eventualmente tomar una determinación es el INAU. Eso es lo primero que hay que destacar. Ya a partir de la próxima semana van a empezar a convocar tanto a los responsables de los medios de comunicación. Ya hubo incluso en las últimas horas algún contacto con APU, con la Asociación de la Prensa, en este sentido, porque se quiere primero llegar a un intercambio. Es decir, el gobierno se va a sentar y va a decir, nosotros hay ciertas situaciones que no queremos que se repitan. Por ejemplo, la difusión de las imágenes de La Pasiva. Eso lo queremos cortar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué vuelta le buscamos? Y todos participar de esa especie de confección del código de ética. A partir de que se llegue a un acuerdo, bajo las condiciones que pone el gobierno, obviamente, ¿no? O sea, un acuerdo dentro de lo que el gobierno quiere.
Bueno, a partir de que se llegue a ese acuerdo, el que incumpla ese entendimiento, es decir, el que se salga de esa regulación, bueno, allí sí se le va a caer con todo el peso de la ley. Un convenio marco establecido con las pautas del gobierno que todos deberemos cumplir después. Claro, el tema es cómo controlar el cumplimiento de ese entendimiento, ¿no? Claro, nos decían incluso integrantes del gobierno, hay algunos medios que son más proclives a mostrar esas imágenes, otros menos, y sobre todo deberá regir el mismo paraguas de la ley. Todavía no está 100% definido cómo es que se va a hacer para controlar. Hoy aparecía en el diario El País una propuesta del integrante de la oposición en el directorio del INAU, Dardo Rodríguez, que es del Partido Independiente. Hablaba de un software que se utiliza en Argentina. Incluso las autoridades del INAU reconocían que es un sistema que Salsamienti estuvo interiorizándose y no se descarta incluso que el gobierno de Cristina Fernández lo pueda ceder en esa materia de cooperación regional que hay con los países del Mercosur. Hay otro sistema que se aplica en Colombia que también se quiere instrumentar, pero lo cierto es que se va a buscar una especie de sistema computarizado para evitar que haya personal del INAU que esté todos los días parado frente a las pantallas de televisión siguiendo y haciendo una especie de persecución de qué es lo que sale publicado en los distintos informativos. Claro, y no estar expedidos además de las denuncias de los televidentes, por ejemplo, ¿no? Y a propósito de los contenidos de valores... Bueno, ahí hay que destacar algo que a mí poderosamente me llamó la atención. Estuvo sobrevolando en la cabeza de algún director del INAU confeccionar una especie de pequeña productora de contenidos del INAU, contratar a algunas personas para trabajar para el organismo, difundiendo los valores que el INAU entiende que hay que difundir. Esa idea por el momento fue dejada de lado, se cree que asignar recursos para eso en este momento quizás no es lo más correcto, pero queda ahí latente y hay quienes piensan en que el INAU debería tener su propia productora de contenidos. De todas maneras, en una primera instancia se va a trabajar en convenios con Canal 5, con TV Ciudad, con algunas productoras de contenidos particulares, para, a partir de lo que el INAU entiende que deben ser los valores a fomentar, desarrollar documentales, programas, spots televisivos y utilizar minutos en los canales de televisión de aire para poder difundir esos mensajes.